Oli, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar un poco sobre el estilo. Desde ya les voy a decir que yo no tengo la verdad absoluta ni la última palabra y que tampoco hay como una fórmula mágica para que tú puedas encontrar tu estilo. El que te esté diciendo eso, yo creo que te está mintiendo. Pero les voy a hablar sobre mi experiencia y bueno, también les contaré algunos tips quizás que los pueden ayudar a encontrar el estilo. Para los que no me conocen, mi nombre es Rosana y soy una artista con un trabajo que no tiene nada que ver con arte. Creo que lo primero es encontrar inspiración. Encontrar inspiración en diferentes cosas. Por ejemplo, yo desde pequeña encontraba mucha inspiración en las series animadas, copiaba básicamente los personajes que veía, que me gustaban, y a veces hacía los míos, pero entonces copiaba como muchos elementos de las cosas que veía en televisión. Por eso les digo que es una cuestión de que no hay una fórmula mágica ni que vas a encontrar tu estilo de la noche a la mañana, porque es un proceso de muchos años. También puedes encontrar inspiración en artistas, museos, ilustradores que te gusten, en redes sociales, en Pinterest. Puedes hacer un tablero en Pinterest de diferentes referencias y lo que puedes hacer es, por ejemplo, ver cuáles son las cosas que tienen en común, las cosas que guardaste. A lo mejor hay cosas que son totalmente diferentes, pero entonces vas a fijarte cuáles son los elementos que más te gustan de lo que tienes allí. Puedes como seleccionar diferentes elementos que te gusten y mezclarlos, siempre y cuando no copies. Siempre tienes que agregarle tu esencia, tu forma de hacer las cosas, y yo creo que eso al fin y al cabo siempre se lo terminas agregando, quieras o no. Yo creo que no siempre hacemos como una copia exacta de lo que nos gusta, a menos que estemos haciendo, por ejemplo, un estudio de alguna pintura o alguna referencia que estemos estudiando como tal y deseamos copiarla porque queremos, por ejemplo, mejorar cierta técnica. Pero para encontrar nuestro estilo es súper importante no copiar. Yo creo que el estilo es algo que se va construyendo a lo largo de muchos años. Como les decía, yo desde pequeña fui agarrando referencias de cosas que he visto y poco a poco fui moldeando las cosas que veía que me gustaban. Las fui cambiando, las fui moldeando a lo que más se adaptaba a mí, a lo que yo sentía que más me identificaba o a lo que para mí era más fácil de dibujar, porque qué pereza tener un estilo que no te guste hacer o que te lleve demasiado trabajo o que para ti sea muy complicado y al final es algo que no vas a poder sostener durante los años. Como el estilo es algo que solamente lo vas moldeando a lo largo de muchos años, yo creo que sobre todo si vas empezando, el estilo no es la cosa más importante en la que te tienes que enfocar. Yo creo que es más importante enfocarte en mejorar tu técnica, mejorar otras cosas que son más importantes, que las vayas construyendo, sobre todo si vas empezando. El estilo al final va a salir solo, o sea, es algo que tú no puedes forzar, que un día llegas y dices, bueno, este es mi estilo y a partir de ahora voy a ilustrar y a dibujar de esta forma, porque no es algo orgánico, no es algo que realmente te va a identificar y es una cosa que se va construyendo con mucho tiempo. En teoría el estilo no es algo que surge de la noche a la mañana ni que lo puedes forzar, porque nunca, cuando forzamos las cosas o ese tipo de cosas, por ejemplo, sabemos que no salen tan bien. Otra cosa importante es que el estilo no es algo estático. Yo, por ejemplo, he estado cambiando mi estilo a lo largo de los años. Nunca ha sido como el mismo estilo y no me he, encasillado en el mismo estilo. Siempre cambio alguna cosa, siempre cambio ciertos elementos. He hecho cambios radicales, por ejemplo, que mi estilo tiene el line art es con líneas negras y luego de repente no tiene líneas. Es una cosa que está en constante cambio, que yo creo que nunca es estático, que cambia ya sea porque estamos evolucionando o porque mejoramos ciertas técnicas o porque ya no nos gustan las mismas cosas que nos gustaban antes. Hay muchas cosas que hacen que nuestro estilo vaya cambiando. Por eso, vuelvo y repito, es algo que se va construyendo con mucho tiempo. Otra cosa que yo creo que hay que tomar en cuenta cuando estás encontrando tu estilo es durante ese ensayo y error, porque vas a tener mucho ensayo y error, tienes que ir probando muchísimas cosas. Prueba muchas cosas, públicalo si quieres también, para que así poco a poco vas viendo tu evolución. Y yo creo que es muy importante que en este viaje de ensayo y error vayas probando técnicas y vayas probando cosas que tú sientas que puedes mantener durante el tiempo y que es cómodo para ti.
porque como dije antes, qué pereza encontrar un estilo que tú sientas que no eres tú o que no te identifica o que simplemente lo haces porque crees que se ve bien, pero al final no es algo que te llena cuando lo estás haciendo. Es importante que te vayas sintiendo identificado, y yo creo que el estilo también refleja mucho la fase en la que estamos. Tienes que ir practicando, tienes que ir haciendo cosas y luego te vas a ir dando cuenta de que lo vas a ir encontrando y dices como que, bueno, sí, esto me identifica, esto se parece a mí. A lo mejor yo tengo ciertas ilustraciones o cierto estilo que ya algunas personas que me conocen, sobre todo porque no me he dado cuenta yo directamente, sino que me dicen, ay, esto se parece a ti, o ay, esta ilustración tiene colores que se parecen mucho a ti, o que eres tú, o que refleja mucho sobre ti. Este personaje que hiciste se parece a ti sin querer, porque al final muchas veces ilustro los personajes por hacerlo sin pensar que soy yo la que está allí, pero siempre me dicen, ay, se parece a ti, o ay, estos colores son muy tú, o ay, esta cosa, o las plantas, o lo que sea. Es como que al final poco a poco va surgiendo tu personalidad y va surgiendo tu esencia en las cosas que vas haciendo. Solo que tienes que darle tiempo y tienes que ir practicando y probando un montón de cosas hasta que por fin tú digas como que esto me refleja, esto me identifica, esto soy yo. Otro punto a tocar es que hay cosas que van y vienen en el estilo. Por ejemplo, yo al principio, cuando sentí que ya estaba comenzando a encontrar mi estilo, como que ya decía esto se parece a mí, o que ya habían personas, es sobre todo eso. Muchas veces es externo el reconocimiento de esto eres tú, o esto se nota mucho que lo hiciste tú. Pero como les decía, hay cosas que van a ir y volver. Por ejemplo, yo al principio, cuando sentía que ya estaba encontrando mi estilo, hacía muchas líneas en el pelo de mis personajes. Me gustaba, sentía que le daba como cierto dinamismo, cierta textura, que le daba como su toque. Me gustaba mucho hacerle muchas líneas al cabello. Luego, no sé por qué, creo que me aburrí o ya no me gustaba, dejé de agregarle líneas al pelo y comencé a hacer solo un bloque de color, porque me gustaba más cómo se veía, tipo las sombras a lo mejor en la cara más detalladas, elementos más detallados así en los tonos de la piel, de la cara, y luego el pelo que pareciera que no estaba terminado, sino que era simplemente un bloque de color y ya está. Y luego comencé otra vez a agregarle las líneas, pero de una forma diferente. A lo mejor las líneas eran de un color más claro y eran mucho más finas, que es lo que estoy haciendo ahora. Y fui como moldeando el estilo que tengo ahora con el estilo que tenía hace muchos años atrás. Es decir, le agregué elementos de cosas que hacía hace muchos años. Y la verdad es que me gusta. Creo que estoy yendo por buen camino. Y como les decía, yo creo que yo todavía estoy definiendo o moldeando un estilo, y creo que lo voy a seguir haciendo porque me gusta mucho experimentar y me gusta un día decir como que voy a cambiar los colores y ya no voy a usar colores pasteles, sino que le voy a poner aquí un rojo o le voy a poner un verde fosforito. Siempre es divertido seguir en constante experimento y en constante evolución y en constante ensayo y error. Entonces, en resumen, en conclusión, lo que les puedo decir es: no fuercen tanto el estilo, no se enfoquen ni se estresen tanto por encontrar un estilo. Eso va a salir solo en algún punto. Es una cosa que va a llevar muchos años, que algunas veces ni siquiera te vas a dar cuenta de que lo estás descubriendo, sino que alguien te va a decir, eso se nota mucho que lo hiciste tú. Y ahí es cuando tú te vas a quedar como, entonces ya estoy descubriendo mi estilo. Entonces intenten no estresarse tanto con la idea de tengo que tener un estilo porque tengo que... No, enfóquense en mejorar la técnica, en experimentar. Mi estilo manual no es exactamente igual al estilo digital, o sea, tú ves un dibujo manual mío y uno digital y hay cosas que coinciden, hay elementos que se parecen, pero no son iguales, obviamente, porque son técnicas diferentes. Entonces experimenten, hagan muchas cosas, ensayo y error, y está todo bien. Entonces no se estresen tanto, agarren muchas referencias también, busquen muchas referencias siempre y cuando no copien.
Y bueno, nada, los voy a dejar con una ilustración que hice hace poco, porque se viene el Día de los Enamorados y me estoy proponiendo hacer más dibujos de parejas, dibujos como más románticos. Y, y bueno, comencé a hacer esta ilustración de dos personas que se están mirando con mucho amor y que están a punto de darse un beso. Y pensé, ¿por qué no agregarle algunos elementos de la obra del beso? Que es una obra preciosa, una pintura preciosa. Y bueno, hice como una máscara de recorte y le agregué como unas flores que después le puse animación para que fuera más dinámico. Pero, pero bueno, es eso, era lo que les decía anteriormente con lo del estilo. Experimenten, agreguen cosas, agreguen elementos de referencias de otras cosas que tengan, de pinturas, de arte, de fotos, en fin, experimenten, hagan cosas, jueguen y diviértanse, porque al final lo importante es seguir creciendo, pero también seguir disfrutando lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, a partir de ahora quiero hacer más ilustraciones con quizás expresiones más intensas, más románticas, más tacto, más eso, más intensidad. Porque es verdad que no, mis ilustraciones no reflejan quizás tanta emoción, algunas. Y también quiero dibujar más hombres, que no dibujo muchos hombres, porque no me gusta. Pero bueno, hay que intentar hacer de todo. Y bueno, espero que les guste esta ilustración. Voy a dejarlos con el proceso para que más o menos vean cómo la hice y cuál fue el resultado final. Y nada, espero que les guste. Uncomplicated touch, stable as we go, consistent as we grow. I won't slow love, no need to rush. I'll say it in my dreams, strange as it may seem. I reminisce the codependence, the games that we play, lost our minds. So maybe you could stay, 'cause you got me thinking that possibly I've changed.
I need slow love. Yeah, the real one. I've seen it in my dreams. Strangers you may see. I reminisce the codependence, the games that we played, lost our minds. So maybe you could stay, 'cause you got me thinking that possibly I've changed. I want slow love, uncomplicated side, stable as we go, consistent as we grow. I want slow love, no need. Espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios si la información que les di sobre el estilo al final fue útil para ustedes o si a lo mejor no mucho. Pero que sepan que no están solos, que encontrar el estilo es una cosa que va a salir sola en algún momento, que solo necesitan un poco de paciencia. Díganme también si les gustó el resultado final de la ilustración. Muchas gracias por estar aquí, suscríbanse si quieren ver más y espero verlos muy pronto en el próximo video. Chao.